La autora habla de la marginación, que es cuando algunas personas o grupos son excluidos por la sociedad, por su situación económica, su cultura, su género, su forma de pensar o incluso por su forma de hablar. Estas personas muchas veces no tienen las mismas oportunidades que la mayoría. En la escuela la marginación se nota cuando algunos alumnos no reciben la misma atención, cuando se les ignora, se les hace menos o se les piensa que no se puede aprender solo por su condición social. Paulo Freire decía que la educación no debe hacerse de vista gorda ante estas injusticias, sino que debe ayudar a reconocer y compartir las escuelas. Hoy voy a hablar sobre la marginación. La marginación ocurre cuando las personas o un grupo son excluidos de la sociedad por su situación económica, su cultura, su género, su forma de pensar e incluso por la manera de hablar. Estas personas muchas veces no tienen las mismas oportunidades que los demás y esto afecta su vida desde muy temprana edad. Por ejemplo, una persona que vive en una comunidad muy pobre muchas veces no tiene acceso a una buena escuela, no cuenta con su internet en su casa, ni con un libro o material suficiente para estudiar. Todo esto provoca que su aprendizaje sea difícil en comparación con otros estudiantes que sí tienen todos estos recursos. También existen estudiantes que son rechazados por su forma de vestir, por su idioma, por su acento, por su color de piel o por su origen. A veces se burlan de ellos, los ignoran o no los toman en serio. Esto provoca tristeza, inseguridad y en algunos casos hace que los estudiantes abandonen la escuela. Dentro de la escuela, la marginación se nota cuando algunos alumnos no merecen la misma atención. Se les hace menos cuando se les apoya a ciertos estudiantes, como a los estudiantes que son mejores en algunas materias, los que no se les dificultan las matemáticas o el español, y a otros se les deja al lado, a los que no tienen poca comprensión lectora, los que se les dificulta algunas materias. A veces se piensa que ciertos alumnos no pueden aprender solos. Paulo Freire decía que la educación no debe de hacerse de la vista gorda ante estas injusticias, es decir, ignorarlas como si no existieran. La educación debe ayudar a reconocer estos problemas para poder cambiarlos. La escuela no debe de acudir a nadie, al contrario, debe ser un espacio donde todos tengan todas las mismas oportunidades de aprender, de expresarse y de superarse. Freire pensaba que la escuela debe ser un lugar donde exista el respeto, la inclusión, la igualdad, sin importar dónde venga cada estudiante. La marginación no debe ser algo normal, sino algo que debe cambiarse a través de la educación. Ahora hablaré sobre el poder y el saber. En este tema se explica que el poder y el conocimiento están muy relacionados. Muchas veces las personas tienen el poder, solo también quienes deciden qué se enseña, cómo se enseña y qué se considera importante aprender dentro de las escuelas. Por ejemplo, los programas educadores, los libros de texto, los contenidos que se vienen en las clases, muchas son decididas por personas que trabajan en el gobierno o en instituciones grandes, pero siempre toman en cuenta la realidad de los estudiantes, sobre todo aquellos que viven en zonas rurales, comunidades con poca economía.
En muchos casos se enseña temas que no tienen relación con problemas que viven los estudiantes en su vida diaria. Esto hace que la educación se aleje y es poco significativa para ellos. Lo que quiere decir es que en algunas ocasiones este, los educadores en zonas rurales, en vez de enseñarles más sobre sus idiomas, sus culturas o algo así, los estudiantes no aprenden por lo mismo. No supiera nada. A este tipo de educación se les llama una educación donde solo se deposita la información en los estudiantes sin que puedan opinar o participar en las clases. Freire decía que el conocimiento no solo viene del maestro, sino que también se constituye con las experiencias de los estudiantes. Por ejemplo, un alumno que trabaja, que cuida a sus hermanos o que vive en situaciones difíciles, aprende muchas cosas importantes en su vida diaria. No solo la escuela es un lugar para que los alumnos aprendan. Alumnos que trabajan de obreros o electricistas aprenden el oficio y no tanto específicamente por la escuela, sino ven aprendiendo o escuchando o siguiendo órdenes. Los alumnos que no están estudiando o trabajan y estudian aprenden. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Por eso la educación debe ser un intercambio sobre donde el maestro y el alumno aprendan juntos, no solamente que el maestro deposite información al alumno, sino que tanto el alumno como el maestro intercambien ideas en forma de que el alumno también se exprese y el maestro también aprenda con el alumno. Y no todo el tiempo el maestro es el que sabe todo el conocimiento. Hay algunas veces que incluso los alumnos también saben acerca del tema y pueden intercambiar y saber y expresarse más. Paulo Freire explica que en la sociedad existen opresores y oprimidos. Los opresores son quienes tienen más poder, más dinero, más oportunidades y más control sobre los demás. En cambio, los oprimidos son quienes sufren pobreza, discriminación, explotación y falta de derechos.
Un ejemplo muy claro de la situación es cuando solo unas pocas personas tienen acceso a una buena educación, mientras que muchas otras apenas tienen lo básico. Esto provoca una gran desigualdad en la sociedad, como por ejemplo, los empresarios son los que tienen el poder por tener dinero y tener más oportunidades. En cambio, sus trabajadores son los oprimidos porque están al mando, son explotados y en algunos casos sufren discriminación cuando sus jefes al mando. Freire decía que muchas de las educaciones tradicionales solo repiten esas desigualdades, porque enseñan a obedecer y no a pensar. Los estudiantes aprenden a aceptar su realidad sin cuestionar nada, como si fuera algo normal y no se pudiera cambiar. Por eso Freire propone una educación liberadora, que ayude a las personas a entender su situación, a reflexionar sobre ella y a buscar la manera de cambiar su realidad. La educación debe de ayudar a las personas a dejar de ser oprimidas y a luchar por una vida más justa. La educación no debe de servir para mantener la desigualdad, sino para transformar. Debe ayudar a las personas a darse cuenta de sus derechos y pueden exigirlos. No solamente ya una vez que tienes tu carrera, ya tienes que ser un oprimido, sino que también puedes implementar para ya no ser un oprimido. La ética es actuar con valores, con el respeto, la justicia y la honestidad, y también sobre todo la responsabilidad. Paulo Freire decía que los educadores deben de ser coherentes, es decir, que lo que enseñan con palabras también lo deben demostrar en sus acciones. Por ejemplo, un maestro no puede hablar sin respeto sin humillar a sus alumnos. Tampoco puede hablar de igualdad si solo apoya a algunos estudiantes y a otros los ignora. Todo lo que se enseña debe ser reflejado en el trato diario. La coherencia social significa que el educador también debe comprometerse con la justicia social, no solo dentro del salón de clases, sino también en su vida diaria y en la sociedad. Freire creía que la educación debe formar personas con valores, personas críticas, responsables y comprometidas con el cambio social. No solo a personas que memoricen información. Un verdadero educador es quien enseña con el ejemplo, con acciones y con su forma de ser. No simplemente enseñar, pero no cumplir con lo que enseña. La lucha por tener voz. Muchas personas en la sociedad no tienen voz, es decir, no son escuchadas ni tomadas en cuenta, son ignoradas por el simple hecho de sus expresiones. Esto ocurre cuando las personas son de bajos recursos, o sea que son gente pobre, entre comillas. Jóvenes, algunos jóvenes también no tienen voz. Mayormente son las mujeres las que no tienen voz, los pueblos indígenas, por simplemente el hecho de tener otros idiomas, y no específicamente el español, sino el náhuatl, el mixteco, zapoteco, entre otros idiomas. Y entre todos estos grupos marginados, el que más destaca es a las de comunidad LGTB+, lo que son las personas de orientación que tienen diferentes orientación, como las mujeres que tienen orientación por su mismo género, lo cuales son las personas lesbianas, también los chicos gays, las personas pansexuales o transexuales,
por el simple hecho de nacer con un género, pero sentirse de otro género. Esas personas mayormente son las que no tienen voz por el simple hecho de tener gustos diferentes a lo común de la sociedad. Muchas personas lo ven mal y por eso no los toman en cuenta en varias ocasiones. Paulo Freire decía que no todos tienen el derecho a expresarse y a opinar, a participar en las decisiones que afectan su vida. Nadie debe de ser obligado a guardar silencio. Todos deben de expresar sin importar si es hombre o mujer, si son jóvenes, adultos, si vienen de pueblos indígenas o tienen alguna orientación sexual. La educación debe de ayudar a las personas a perder el miedo al hablar, a expresar sus idiomas, sus ideas y a defender sus derechos. Cuando una persona aprende a pensar críticamente, también aprende a defender y a exigir su respeto que merecen. Un estudiante que aprende a analizar su entorno para levantar la voz contra las injusticias que vienen día a día, proponer cambios y ayudar a sus comunidades. Tener voz es tener dignidad y tener sus derechos. Para concluir, el capítulo 4 de Freire y la educación nos enseña que la diversidad no debe de verse como un problema, sino como una riqueza que tenemos. Cada persona es diferente, pero todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. No por tener un mejor estatus te hace menos o te hace más. Paulo Freire nos invita a usar la educación como una herramienta para luchar contra la marginación, la opresión y la desigualdad. La educación no debe servir solo para memorizar, sino para reflexionar, para cuestionar y para transformar la realidad. Aprendí que la educación debe de ser crítica, con valores, con respeto y con diálogo. También comprendí que los estudiantes no solo aprenden, sino que tienen el conocimiento, experiencias e ideas importantes que deben de ser escuchadas, no solo por los maestros, sino también por sus papás y por la gente que los rodea. Este tema es importante porque nos hace reflexionar que la educación sí puede cambiar las vidas de las personas, nos ayuda a ser más conscientes de la realidad en la que vivimos, a respetar a los demás sin importar su origen, sus idiomas o incluso su orientación, y a buscar un mundo más justo donde todos haya igualdad, todos sean escuchados y no sean ignorados como regularmente pasa. Como estudiante también tenemos la responsabilidad de aprender, a cuestionar, a participar, a respetar y a luchar por nuestros derechos y por los demás. En conclusión, la educación debe servir para que las personas sean libres, críticas, conscientes y capaces de transformar su sociedad para hacerla más justa, más solidaria y con más igualdad.